Buenas tardes. Un favor, hemos quedado con el otro paralelo que el día de mañana no vamos a poder pasar práctica, lo vamos a postergar para el próximo domingo, para el próximo sábado, porque hay una actividad de visita al nuevo hospital con las empresas proveedoras de equipamiento. Me han confirmado, acaban de confirmarme, entonces por favor a los grupos que me enviaste, postergarlo para el próximo domingo, por favor, para el próximo sábado. No, no, sábado. Ya, entonces vamos a continuar con los temas. Como siempre, compartir los casos del COVID. El día de ayer se han presentado 1.125 y para el anteayer se han presentado 1.203 casos. Potosí con 8 anteayer y el día de hoy 20 casos se han presentado, 9 decesos a nivel nacional. Ya la población vacunada hasta el día de ayer son 8.482.805, ¿no? Que esa es la mejor forma de poder protegerse y además evitar casos graves del coronavirus, porque igual los que están vacunados o no, igual van a enfermar si es que no se siguen cuidando. Vamos a continuar con el tema de destrezas gerenciales y voy a compartir con ustedes la diapositiva. Hoy vamos a hablar del tema de planificación. Ya en la anterior clase hemos hablado del tema de coordinación. Hoy vamos a hablar del tema de planificación. Las destrezas gerenciales o las funciones del administrador son la planificación, la organización, manejo de recursos humanos, dirección, liderazgo, gestión y coordinación y control. Entonces, vamos a hablar de un tema que hoy probablemente es causa de conflicto. Ustedes saben muy bien que se ha aprobado la ley 1407 del el tema del Plan de Desarrollo Económico Social 2025, donde se está afectando a las autonomías de las universidades. En realidad tendríamos que analizar con la parte legal en qué artículo o cómo se quiere afectar. De todas maneras, antes de que haya este conflicto, más que digamos conocer el tema del plan de desarrollo ahora, lo que sí es útil e importante es poder planificar las actividades de todas las instituciones y particularmente los establecimientos de salud. Cuando hemos hablado de lo que es fuentes de financiamiento, una de las fuentes de financiamiento significativos es que por la ley marco de autonomías, los primeros y segundos niveles son responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales y la responsabilidad de los hospitales de tercer nivel es del gobierno autónomo departamental. Entonces, la forma de cómo tener estos recursos para un periodo de gestión, en este caso ya de primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, tienen que haber presentado su POA 2022, pero que se realiza entre julio y agosto, septiembre de la gestión 2021. Es decir, esos meses de julio, agosto y septiembre se realizan los POAs, pero para la siguiente gestión. En este caso, para el 2022, lo han elaborado el julio y agosto del 2021. Entonces, es la única forma de poder garantizar los recursos de un periodo de gestión, 2022 en este caso,
y se tiene que elaborar el POA, que es el Plan Operativo Anual. Entonces, vamos ahora un poco a hablar de cómo se elabora el POA, que tiene que estar articulado o concomitante al plan de desarrollo departamental y al plan de desarrollo nacional. Por eso les decía que en este momento se vuelve como controversial el tema, pero más que ese tema de poder averiguar si realmente afecta a las autonomías, creo que los establecimientos de salud del sistema público tienen que elaborar su POA para poder garantizar los recursos económicos. Y esto es lo que básicamente vamos a hablar ahora con todas las herramientas que se tiene para poder elaborar un POA. Entonces, cuando vamos a hablar de un tema importante que es planificación, tendríamos que definir como planificación el de tomar decisiones anticipadas, el de poder proyectar acciones para el futuro, e inclusive desear cómo queremos ver a nuestro establecimiento de salud. Eso es la planificación, es decir, tomar decisiones anticipadas. En el ejemplo de elaborar el POA, les decía, estamos trabajando entre julio, agosto, septiembre, las actividades que vamos a hacer en el 2022. Entonces ya estamos decidiendo ahí qué vamos a hacer, qué actividades vamos a hacer, en qué plazo vamos a hacer, qué mes vamos a hacer, y de esta manera básicamente estamos planificando. La planificación probablemente a veces a nivel nacional no se le da mucha importancia, pero hay otros países como Japón, por ejemplo, que han logrado, digamos, modernizar la planificación y han logrado cumplir la planificación. O sea, nada está imprevisto, porque lo contrario de planificación es improvisar. Entonces, nada improvisan, todo está, digamos, definido, pero que también una planificación tenemos que entenderla que es un deseo que se quiere lograr, que probablemente por muchos problemas no se pueda lograr, pero se puede reprogramar las actividades. Por eso es importante conocer también los imprevistos o los supuestos, ¿no? Hay una parte que se habla de supuestos, donde la programación tiene que prever que probablemente si hay conflictos sociales o hay desastres, básicamente no se va a cumplir la planificación. Entonces, la planificación es algo que se quiere lograr por muchos aspectos, probablemente no se logre todo, pero hay la capacidad de programar, pero al final de la gestión se tienen que lograr los objetivos institucionales. Con este contexto que les menciono, entonces vamos a hablar de lo que es el plan operativo anual. Lo que queremos es que al final de poderles explicar, ustedes puedan primero conocer la elaboración del POA, cómo se elabora, la formulación de presupuesto, articulado a los planes estratégicos, aplicando el marco legal y los conceptos del sistema de programación de operaciones y presupuestos, ¿no? Porque es clave que los establecimientos de salud cuenten con recursos económicos para poder funcionar y atender a los pacientes, ¿no? Y ahí tenemos un esquema gráfico global de todo lo que es el POA. En un primer aspecto se tendrá que considerar aspectos generales del sistema de programación de operaciones. Debemos conocer el marco estratégico. Y cuando hablamos del marco estratégico es que todas las acciones en salud no solo está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Departamental, también existen compromisos internacionales que en el tema salud tenemos que lograr como país y como redes de salud, ¿no? Y están ahí la Agenda 21, las metas del milenio, donde nos indican como ejemplo, por ejemplo, que debemos bajar la mortalidad materna, disminuir el VIH-Sida, etcétera, y disminuir el tema de la enfermedad, la prevalencia del tuberculosis, y están en estos compromisos de Agenda 21 y metas del milenio.
por lo que la planificación de un establecimiento de salud tiene que contemplar estos aspectos porque nos van a exigir cumplimiento de metas, etcétera, en función de estos compromisos internacionales. Por eso se habla de un marco estratégico. Y ahí tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, puede ser el plan departamental. Hola. El plan institucional a mediano plazo y posteriormente entramos a desglosar cómo se elabora un plan anual de desarrollo. Es decir, tiene que haber un plan sectorial partiendo de un diagnóstico, objetivos de desarrollo, estrategias, programas sectoriales, proyectos y presupuestos. Luego eso se tiene que bajar ya a un tema más institucional y hablaremos de un plan nacional de desarrollo que tiene los mismos componentes: diagnóstico, objetivo, programa sectorial, proyecto, etcétera, para luego ya entrar a lo que es la elaboración del POA y presupuesto para una determinada gestión, es decir, para enero a diciembre 2022 se tendrá que hacer igual el análisis de situación, objetivos de gestión, objetivos específicos, operaciones o actividades, con qué recursos se cuenta, la estimación de recursos y la estimación de presupuestos. Eso más o menos es una estructura de todos los pasos que debe seguirse para la elaboración del POA y presupuesto. ¿Me están siguiendo? Por favor, ¿me escuchan? ¿Seguimos adelante? Sí, doctor. Ya, entonces muchas gracias, vamos a entrar a aspectos generales del sistema de programación de operaciones. Vamos a hablar del marco legal y este tema de elaboración del POA, de la planificación a mediano plazo, que es el PEI, el Planificación Estratégico Institucional, el PEI, no se deja a consideración de las personas si quieren hacer o no quieren hacer, si quieren cumplir o no quieren cumplir, sino existe una serie de normas y leyes que obliga a las personas poder cumplir con esta planificación. Caso contrario, si no aplicaría los directores de hospital, el director de sedes, los jefes municipales, etcétera, primero que estarían perjudicando a su establecimiento por no tener plata, o sea, no tuvieran plata. Por lo tanto, entonces, enmarcados en leyes, establecen que todos los servidores públicos, el personal de salud deben aplicar o deben hacer la planificación a corto plazo y a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, existen varias normas que voy a mencionar, como la ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, donde establece todo un marco normativo de por qué tienen que hacer esta planificación y cuáles serían las sanciones. En esta ley 1178, y por favor pueden esto anotarse o remarcarlo, el incumplimiento de esta ley 1178 determina 4 responsabilidades. La responsabilidad administrativa, que es la sanción, si se acuerdan en el tema de subsistema de recursos humanos hemos hablado, hay un reglamento interno que sanciona por llamada de atención, memorándum, suspensión. A eso se refiere el tema de responsabilidad administrativa, sanción de acuerdo al reglamento administrativo. Luego tenemos la responsabilidad ejecutiva. Esa responsabilidad ejecutiva es destitución del cargo si es que básicamente muchas personas no han cumplido y han perjudicado a la institución. Es la responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad civil es cuando una persona puede haber comprado con sobreprecio algunos equipos o ha comprado con medicamentos con fecha de vencimiento muy próximo y se ha vencido y hay un daño económico a la institución. Se habla de una responsabilidad civil donde las personas tienen que devolver el costo económico del daño económico a la institución. Eso es responsabilidad civil. Y responsabilidad penal es que si realmente ha perjudicado en forma significativa a la institución, etcétera,
va a tener que entrar a la cárcel, ¿no? Entonces, esta ley, la 1178, habla de esas 4 responsabilidades: responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Luego tenemos las otras normas, que son las normas básicas del sistema de programación de operaciones. Ahí es de la 22557. Tenemos otra norma, las normas básicas del sistema de presupuesto, directrices de elaboración del POA y formulación del presupuesto, ley número 2042 de administración presupuestaria, disposiciones que regulan el funcionamiento de la entidad, disposiciones que establecen políticas sobre el gasto público y reglamento específico del sistema de programación de operaciones y del sistema de presupuesto. Toda esta normativa, todas estas leyes hacen que las personas debemos cumplir con la elaboración del POA y bajo qué normas y bajo qué procedimientos. En el tema de gasto, por ejemplo, les decía que no podemos, como establecimiento de salud, el director o el responsable, ir a comprar equipos de computación de la calle Chayanta, donde venden equipos, sino tiene que haber un proceso de licitación que tiene que permitir que muchas empresas se presenten a poder vendernos sus equipos bajo una comisión de calificación. Entonces, uno tiene que conocer tal vez superficialmente toda esta normativa para evitarse que cometa algunos actos por desconocimiento y luego tengan problemas, que se da en la mayoría de las personas que entran a trabajar ya en las redes municipales. Por falta de conocimiento de estas leyes, a veces, como les digo, pueden hasta ser sancionados y tienen que devolver recursos económicos. En cambio, si leemos, si estamos informados, si tenemos conocimiento, menos equivocaciones o errores vamos a comunicar. En concreto, este es el marco legal, normas y leyes que tienes para poder cumplir la elaboración del POA y la ejecución del POA, ¿no? Ahí explicamos la ley 1178, que les decía que hay 4 responsabilidades, donde habla de que el sistema de programación de operaciones tiene que traducirse en objetivos, en planes estratégicos con cada entidad, que tienen que ser articulados o concordantes con el tema del Sistema Nacional de Planificación, con la planificación a corto, a mediano plazo. Habla de las tareas específicas a ejecutar y los medios y recursos que vamos a utilizar. En concreto, lo que nos está diciendo ahí, que si un establecimiento hace un POA, Plan Operativo Anual, tiene que responder a una planificación a mediano plazo. Es decir, la institución debe tener un PEI. Entonces, tiene que responder a eso o tiene que responder a las políticas nacionales. Para que me puedan entender con un ejemplo, podría mencionarles que si Potosí tiene como estrategia departamental bajar el 9% de desnutrición, de la prevalencia de desnutrición, y en su PEI que es de 3 años dice que va a bajar el 9%, entonces cada año ¿cuánto tiene que bajar? 3%. Entonces el 2022 bajará 3%, el 2023 3% y el 2024 3%. A eso se refiere que cualquier acción del establecimiento de salud tiene que estar articulado, concordante con lo que se ha pensado hacer en 3 años, en 5 años o en 10 años. A eso básicamente va el tema de la articulación y que tiene que estar concordante a planes y políticas nacionales y departamentales. El sistema de programación de operaciones es un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que tiene por objeto la elaboración del programa de operaciones anual según los programas y proyectos. Esto ya es más un término más presupuestario, donde el sistema de programación de operaciones tiene principios, disposiciones normativas, y en función a eso tenemos que realizar en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. Es decir,
Ese plan ahorita que está siendo cuestionado y de conflicto, ese es el documento al cual tenemos que basarse. Por eso, si afecta a la autonomía, tenemos que salir y hacer conflicto, porque si aprobamos, y en realidad yo no podría decir que no he leído y necesitamos un apoyo legal, si realmente en este plan que han sacado del 20 al 25 hay algunos artículos o algunos lineamientos que afectan a la autonomía, por lo tanto no tenemos que estar de acuerdo, porque en cada año vamos a poder ser afectados. Por eso creo que es importante conocer más cómo está aprobado ese plan de desarrollo económico social, ¿no? Las directrices que señalan son los lineamientos para elaborar el programa de operaciones anual, el contenido de la información a presentar al Ministerio de Hacienda, los instrumentos a emplearse en la elaboración del POA y el plazo de presentación al Ministerio de Economía y Finanzas. Les decía les indicaba que para elaborar un POA tenemos que realizarlo entre julio, agosto y septiembre de la anterior gestión, es decir, para el 2022 se ha elaborado el 2021. Pero el plazo de presentación del POA tiene un plazo. Por ejemplo, de que todos los establecimientos de salud deben hacer llegar el POA hasta el 25 de agosto. Hasta el 30 de agosto, el municipio o la gobernación tendrá que consolidar. En el caso de Potosí, que tienen 25 establecimientos de salud, si todos presentan el 25 de agosto, tendrá que consolidar hasta el 30 de agosto. Pero todas las instituciones tienen que hacer llegar al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 10 de septiembre. Estos son los plazos, podríamos decir, fatales, porque si una institución no presenta, un establecimiento no presenta el POA en los plazos que se ha determinado a través de una circular, no se le va a poder ya permitir que presente después del 30 de agosto, o el caso del Ministerio de Hacienda, que presente las instituciones después del 10 de septiembre. Ya no se les va a aceptar. Por lo tanto, las entidades, los establecimientos que no han elaborado el POA van a ser perjudicados, porque no van a recibir recursos el 2022 y van a funcionar con todas las limitaciones que muchos establecimientos funcionan. Entonces, creo que es importante conocer que sí hay plazos de presentación al POA, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco a hablar del marco conceptual del POA. El programa de operaciones anual es un plan de corto plazo, es el que traduce los objetivos estratégicos en productos y operaciones del plan institucional de mediano plazo en objetivos, productos y operaciones a ejecutarse en una gestión. Asimismo, para cada operación determina los recursos e insumos necesarios para su consecución. Lo que nos están indicando simplemente es que hay tres tipos de planificación. Planificación a corto plazo, que es de 1 año, planificación a mediano plazo, que es de 1 a 3 años, y planificación a largo plazo, que es de 1 a 5 años, ¿no? Entonces, el programa de operaciones anual es una planificación a corto plazo, es de 1 año, que sus objetivos tienen que responder a la planificación institucional a mediano plazo, y estos objetivos tienen que responder a la planificación de largo plazo y tienen que determinar recursos e insumos necesarios para cumplir los objetivos. La elaboración del sistema de aprobación de operaciones tiene 4 principios, que son la integralidad y universalidad, la sostenibilidad, la transparencia y la flexibilidad. Entonces, voy a explicar cada uno de estos, a qué entendemos por integralidad y universalidad. Entonces, cuando hablamos de integralidad y universalidad, estamos diciendo que la elaboración del programa, del plan anual operativo, tienen que hacer todos los establecimientos de salud del sistema público, es decir, llega a todos los establecimientos del sistema público. Es decir, no podemos decir que los establecimientos del municipio de Yocalla no van a ser
o los municipios del sudoeste no lo van a hacer. Es para todos, o sea, todos tienen que realizar el POA y todos tienen que beneficiarse de la elaboración del POA, ¿no? Eso es universal. Y cuando decimos es integral, es que todos los componentes de un establecimiento de salud maneja equipamiento, infraestructura, insumos, medicamentos. Entonces el POA tiene que ser integral, no puede no tomarse en cuenta un sector, tiene que llegar a todos los programas de salud que tienen un establecimiento de salud, al servicio de odontología, a tuberculosis, a Chagas, a malaria, al menor de 5 años, al PAI, es decir, tiene que ser integral y universal, tiene que llegar a todos los establecimientos de salud. El principio de sostenibilidad se refiere que en el POA no podemos hacer algo solo por un determinado tiempo. Es decir, si el establecimiento de salud no tiene servicio de odontología y el 2022 vamos a aperturar el servicio de odontología, no puede ser por un periodo de tiempo. Una vez que aperturemos, tiene que ser para todo el tiempo. Entonces, un hospital tiene que hacer acciones y actividades que duren en el tiempo, no que por falta de recursos el próximo año le podamos quitar. Ahí la población ya no lo va a permitir. Es decir, si decimos que va a haber seguro universal de salud y es gratuito varias prestaciones, no podemos decir al año que no va a haber. El tema de transparencia se refiere a que el POA tiene que ser conocido por todos, es decir, por todo el personal de salud, por todas las autoridades. Eso es transparencia, es decir, dar información a todo el personal. Y flexibilidad significa que el POA no está hecho en piedra. Es decir, si para el 2022 hemos pensado comprar 5 ecógrafos y por cualquier motivo no compramos los 5 ecógrafos, en el periodo del año podemos cambiar esta plata de los 5 ecógrafos, podemos utilizar en otro equipamiento. Eso se llama reformulación del POA. No sé si hasta aquí los principios tienen alguna duda, alguna pregunta. Por favor, un minutito, por favor. Tengo una llamada urgente. No sé si hasta que pase este minutito, por favor, puedan pensar si tienen alguna pregunta o está claro. Por favor, un minuto, por favor.
Hola, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Ya, vamos a continuar unos 5 minutos más y lo vamos a terminar por el tiempo del Zoom. Entonces vamos a continuar, por favor, con los principios del POA. Entonces, los principios del POA son la integralidad y universalidad, sostenibilidad, transparencia y flexibilidad. En la elaboración del POA y tenemos los pasos que se tienen que hacer, que al principio en esa matriz les habíamos ya mencionado. Para elaborar un POA tenemos que hacer primero un análisis de situación. Este análisis de situación podemos aplicar lo que estamos utilizando en práctica, el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades. Con eso podemos hacer un análisis situacional. Una vez que tengamos ahí en el FODA todos los problemas, las debilidades y las fortalezas y el tema de oportunidades y amenazas, tenemos que definir los objetivos de gestión del establecimiento de salud. Voy a mencionarles como 2 ejemplos. Por decir, si encontramos que hay problemas en el equipamiento, uno de los objetivos de la gestión 2022 tendría que ser mejorar el equipamiento del servicio de ginecología obstetriz. Otro objetivo podría ser capacitar y actualizar al personal de salud en el manejo del CONE, que es cuidados obstétricos neonatales. Entonces ya no estamos poniendo los objetivos que queremos lograr en una determinada gestión. Luego de definir los objetivos de gestión, tenemos que hacer la determinación de las operaciones de funcionamiento de inversión, o sea, las actividades. Tenemos que definir indicadores, porque si no definimos indicadores no vamos a saber cómo vamos a medir. Tenemos que definir indicadores y luego tenemos que determinar los recursos. Y para hacer el seguimiento del POA, ya una vez que en el año estamos haciendo la ejecución del POA, tenemos que hacer seguimiento a la ejecución del POA, ya sea mensual, semestral, bimensual. Tenemos que evaluar resultados y tenemos que hacer con esos resultados ajuste del programa. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, aquí quedaríamos para continuar la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, a ver, como tú dices, creo que veremos cómo podemos resolverlo. Yo siempre he indicado que me voy a adecuar a sus tiempos y a su cronograma de exámenes. Lo valoraremos y cuando ya consensuemos, nos ponemos de acuerdo. Pues yo, como les digo, me voy a adecuar nomás a sus tiempos. También el otro representante me ha hecho conocer que no podían esta semana. Creo que están con varios temas igual saturadas, entonces lo dejaremos, ya nos ponemos de acuerdo, en un momento nos podemos reunir los 3 para poder ver cómo podemos encararlo. Pues de todas maneras, por el momento seguiría nomás como habíamos quedado. Entonces, nuevamente repetirles por favor que mañana no vas a pasar práctica y los reprogramamos para el otro sábado y continuaríamos más las clases el lunes y el viernes.
Si no tendría nada más, un saludo, gracias, hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.